programa de fortalecimiento de la educación especial y de la integración educativa. La educación es un bien público, un bien común y un derecho fundamental del que nadie puede estar excluido, porque gracias a la educación somos personas y gracias a la educación se desarrollan las sociedades. El gran problema que tenemos es que seguimos teniendo excluidos del aprendizaje. No todos los estudiantes logran aprender lo necesario para participar en la sociedad en igualdad de condiciones. No podemos evaluar la calidad de la educación, no podemos decir que una educación es de calidad si solo parte de la población aprende lo necesario para participar en la sociedad. Educación inclusiva, un asunto de derechos y justicia social, parte 2. Otro elemento del derecho a la educación es el derecho a la propia identidad, que normalmente esto no, como decía antes, no se tiene muy en cuenta. En realidad todos los seres humanos tenemos como seres humanos una serie de características que nos asemejan y tenemos otras muchas que nos hacen ser distintos, únicos e irrepetibles. Y por tanto, la identidad está formada por un conjunto de atributos que son biológicos, de personalidad, de origen social, cultural, etcétera, que permiten la individuación de la persona y además permiten decir que yo soy yo y no el otro. Y el reconocimiento del derecho a la identidad posibilita la realización plena de las personas, el desarrollo de su libertad y, por tanto, es un ejercicio a la libertad. El derecho a la educación inclusiva. El derecho a la educación, hacer efectivamente pleno el ejercicio del derecho a la participación, a la propia identidad y a la no discriminación nos lleva al derecho a la educación inclusiva. Y el derecho a la educación es más que acceder a la escuela, es acceder a la escuela de la comunidad en la que se vive y el derecho a educarse de todos, a educarse con sus pares. Ese es un paso más del derecho a la educación. Según la relatora de Naciones Unidas del Derecho a la Educación, Katarina Tomaszewski, los países suelen seguir 3 etapas para asegurar el derecho a la educación. La primera es la segregación. Se concede el derecho a los tradicionalmente excluidos, pero en opciones segregadas. Escuelas para niños de otra raza, para niños con discapacidad, etc. El segundo sería el paradigma de la integración, que enfrenta esa segregación y lo que hace es conceder, asegurar el derecho de que esas personas o grupos excluidos ya no estén en opciones segregadas, sino que se eduquen junto en las escuelas comunes con todos. Pero en la integración son los estudiantes los que se tienen que asimilar a la oferta educativa disponible, al currículum, independientemente de su lengua, su cultura, sus capacidades, porque los sistemas educativos se mantienen en el status quo. Por tanto, como los sistemas educativos no cambian, son los estudiantes los que se tienen que adaptar y asimilar y prepararlos para que puedan encajar en ese sistema tal cual está. Por tanto, la integración lleva a la asimilación y a la individualización. Por eso la integración está muy caracterizada por adaptaciones curriculares individualizadas, evaluación diferenciada, recursos de apoyo para los alumnos integrados, etc. Y la inclusión es un paso más en el ejercicio del derecho a la educación, porque la inclusión, en este paradigma, en este movimiento, lo que se pretende es que ya no son los estudiantes los que se tienen que adaptar y asimilar a la oferta educativa disponible, sino que son el sistema educativo y las escuelas quienes cambian su propuesta, su estructura y su funcionamiento para poder atender la diversidad de necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. Por tanto, el foco es totalmente distinto. En la integración preparamos al niño para que encaje en el sistema. En la inclusión preparamos a la escuela
para que cambie y se acomode a los estudiantes. Por tanto, frente a la integración, que es asimilación e individualización, la inclusión es diversificación y personalización. Como les señalaba ahora y quedó de manifiesto en la conferencia mundial que hubo en Ginebra, el tema de inclusión tiene muchas interpretaciones en los países y generalmente se sigue asociando solo a la integración de niños con discapacidad en las escuelas comunes. Y en algunos países también se asocia a grupos en situación de gran marginalidad. Y por tanto se está, como decía antes, denominando como inclusión prácticas que están en el paradigma de la integración. Aquí me gustaría señalar que la exclusión, creo que también se dijo al inicio, no afecta solo a los que están totalmente fuera de la escuela, bien porque nunca llegaron o bien porque se fueron debido a una educación poco pertinente, a circunstancias económicas o circunstancias de vida, o a la repetición que termina en el abandono, etc. La exclusión también afecta a los que estando dentro, a los que estando en la escuela, son discriminados por su origen social, su cultural, por su lengua, por su género, o a quienes no logran aprender lo necesario porque reciben una educación de baja calidad. Y si están excluidos del aprendizaje o del conocimiento, van a estar excluidos luego también de la sociedad y es un círculo vicioso difícil de romper. Aunque es verdad que en todos los países del mundo los más excluidos son las personas con discapacidad. Eso también no lo debemos de perder nunca de vista. Son lejos los más excluidos en todos los países del mundo. Pero no solo son, por eso la inclusión no solo se refiere al colectivo de personas con discapacidad, sino a todos aquellos que por diferentes razones están excluidos o son marginados, que pueden variar de un país a otro y de una escuela a otra. En algunos países los niños que están excluidos, los niños que están afectados por la guerrilla, en otros los emigrantes. Cada país, según su situación, tiene diferentes grupos en situación de mayor exclusión o marginación. Para la UNESCO, la inclusión nosotros la entendemos como un proceso orientado a responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación. En realidad esta es una definición de UNESCO oficial, pero que está muy inspirada en Neil Ansco y en Tony Booth, como podrán apreciar. Por tanto, la inclusión está relacionada con el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje.